Amén, hermanos. Vamos a comenzar nuestro servicio esta tarde. Vamos a ponernos de pie para cantar al Señor de corazón, cantar al Señor alabándole. Él es digno. Pues de pie y vamos a cantar a Dios. Bueno, vamos a alabar al Señor. Ahí agarre su himnario, el número 408. Cuando andemos con Dios y andamos con el Señor, ¿verdad? Y somos salvos por su gracia, vamos a alabar al Señor con ánimo, con gozo. Venimos a honrarle, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestras vendas floridas serán. Si aspiramos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de su Rey y Señor, si debemos obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si queremos mundano el placer. Obedecemos su amor, el divino favor, sin sus leyes debemos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Amén. Vamos a ir al número 370. Amén. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir. Dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quieres seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con su poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero ser vida, ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi
en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca de tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar. Que desarraigue todo lo malo para que tú las puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Amén. Así de pie vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, tu espíritu, tu iglesia, tu presencia, Señor. Todo ello no merecemos, pero nos lo has dado porque eres bueno. Señor, te pido que nos visites esta tarde y hables a tu iglesia, la edifiques, la fortalezcas, Señor, la animes. Y pido que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada. Señor, magnifícate, glorifícate, Señor. Y te pido que cada persona hoy congregada pueda recibir bendición de ti. Señor, gracias por permitirnos congregarnos y pido que si alguien no es salvo, que hoy lo salves. Si alguien, Señor, necesita ánimo, anímalo. Si alguien, Señor, necesita apoyo, Padre, fortalécelo. Tú sabes la necesidad con la que hemos venido. Señor, danos la gracia para hacerlo y ayúdanos a cambiar todos los malos hábitos, los vicios que tenemos. Señor, danos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Pido bendigas el resto de esta clase y te manifiestes en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver quién está visitando esta tarde. Si alguien está por primera vez o primera vez en mucho tiempo, creo que de este lado todos de casa, bienvenidos, hermanos. Al centro, también todos de casa, del lado izquierdo, todos de casa, bienvenidos, hermanos. Me da gusto de verlos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios y abran sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y ahí en Primera de Pedro, vamos al capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al versículo 7. Vamos a ponernos de pie a que encontremos el pasaje de la palabra de Dios y vamos a leerlo en forma alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 7 nos unimos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra
por la conducta de sus esposas. Todos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, todos juntos, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, gracias por tu palabra. Dice la Escritura, 2 Timoteo 2:15, que estudiemos para que dividamos bien la palabra de verdad. Te pido, Dios, que me guíes con tu Santo Espíritu. He tratado de estudiar, he tratado de entender, de hacer mi trabajo, Señor, y mi ministerio como tu siervo. Pero, Señor, hay muchas cosas que necesito que tú hagas en el corazón mío y de los hermanos para que ese pasaje no sea mal interpretado, pero, Señor, sea aplicado bíblicamente de tal manera que te agrade. Por favor, Dios, usa tu palabra para edificación. Y te pido que tu palabra corra esta tarde de tal manera que solamente tú, Señor, puedas hacer lo imposible. A través de tu Espíritu y tu palabra, moviendo los corazones, trayéndonos a convicción pesada y profunda de nuestro pecado. Y, Señor, a una contrición que nos mueva al arrepentimiento por tu bondad. Señor, gracias por esta tarde. Te pido que bendigas a cada oyente que estamos aquí y nos hables a nuestro corazón en cada uno de los versículos que vamos a ser expuestos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver esta tarde un pasaje de las Escrituras muy interesante que tiene que ver con el video que vimos las parejas hace a las 5 y no lo planeé así. Estuve predicando una conferencia ayer, sábado, solamente de matrimonios, y este fue el mensaje que Dios me dio para los matrimonios. Pero va de la mano con lo que escuchamos. El tema de este mensaje, obviamente, es el matrimonio. Si está aquí algún joven, algún soltero que no se ha casado, quizá algún niño, esto no nos hace mal, hermanos. La verdad es que necesitamos escuchar del matrimonio, cosas que no se enseñan en la escuela, que no vas a ver en la televisión, mucho menos en las películas de Hollywood. Vas a ver todo lo contrario. Necesitamos aprender esto. Y gracias a Dios porque se enseña en la iglesia. El matrimonio a veces, bueno, hoy en día la verdad es que el matrimonio ya se está haciendo pasado de moda. Se está haciendo algo que ya no se practica. Las parejas se unen y viven juntas y luego después se aburren y cambian y viven con otro y se aburren y cambian y viven con otro. Y ese es el matrimonio o la relación nueva, moderna. Pero la verdad es que el matrimonio bíblico nunca va a pasar de moda porque esa es la única forma en que Dios puede bendecir una relación entre un hombre y una mujer,
para cumplir un propósito bíblico y para que sean felices. Pero por otro lado, el matrimonio no es algo fácil, ni tampoco el matrimonio es un lecho de rosas donde no va a haber nunca problemas, no va a haber nunca adversidad. El matrimonio es un estado honroso donde vamos a tener luchas y contratiempos. Vea lo que dice Mateo 19, me llamó la atención este versículo. Mateo 19, lo pone de una manera muy clara, Mateo, y viene al caso con le voy a predicar esta tarde. Mateo 19, en el versículo 4, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19:3, dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por qué, hermanos? Por cualquier causa. Aquí vemos el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano quiere repudiar a su esposa por cualquier causa. Esto es, el matrimonio bíblico, hermanos, es un pacto, no un contrato. El contrato se puede romper por una causa, a veces pequeña. El techo está goteando y yo no quiero mojar, que mis muebles se mojen. Voy a cancelar el contrato y me voy a otra casa. ¿Ok? Es un contrato, pues tienes una razón. Legalmente puedes ganar en corte, está bien, vete. Pero el matrimonio no es un contrato, hermanos. El matrimonio es una relación de pacto. Por eso es importante que en el matrimonio entendamos que es necesario darse votos y estar frente a Dios para que Dios bendiga, para que Dios capacite, para que Dios revitalice la relación y nos dé la posibilidad de hacer nuestro ministerio como cónyuges. Y note, en el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Prediqué eso en la mañana, está claro. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Diciendo, hermanos, que lo que Dios junta, el hombre no lo debemos de separar. Ningún juez tiene derecho a separar un matrimonio, porque Dios lo juntó. Amén, hermanos. Ningún cónyuge tiene derecho a separar un matrimonio. Dios lo juntó. Amén. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, fíjese cómo contestamos los hombres, seres humanos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es, Moisés permitió algo, pero no era lo mejor, no era la perfecta voluntad de Dios. Y aquí está Cristo diciéndoles, Moisés lo permitió por la dureza del corazón de los hombres, pero al principio no fue así. En otras palabras, Dios no planeó que así fuera. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, esto hablando del tiempo del desposorio, hermanos, judaico, dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y fíjese lo que respondieron. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Y hermanos, yo creo que hay que entender a lo que le entramos cuando nos casamos. ¿Amén? Hay que entender, es que yo no sabía, pastor, que híjole, está bien duro el matrimonio. No, hombre. Ahora ya no juego, ¿verdad? Como cuando éramos niños, me llevo mis canicas. Me llevo la pelota y me voy a mi casa, ya no juego. No, hermanos, así no puede ser el matrimonio. En el matrimonio tenemos que entender que va a haber adversidad, va a haber dificultad, vamos a ser tocados en lo más íntimo, ofendidos en el fondo
de nuestro corazón, de la forma en que nunca nadie nos había ofendido ni nos había lastimado. El matrimonio es un hermoso estado, pero es un estado que va a probarnos, que va, hermanos, a estirarnos para que podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Como le dije en la mañana, una sola carne, el propósito de una sola carne no se puede cumplir humanamente. Necesitamos a Dios. Que Él sea el que nos una, que Él sea el que bendiga la unión. No podemos solos. Ahora, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Bueno, ahora hermanos, si estás casado, ya no te puedes salir. Si estás soltero, te puedes quedar soltero. Amén. Ahí ustedes decidan. Los solteros decidan, los casados decidan. Pero si estás casado, ya no te puedes salir. Debes quedarte allí. Y el mensaje de esta noche te va a ayudar a ver unas cosas bíblicas. Vamos allá a 1 de Pedro, capítulo 3. En el versículo 1. 1 de Pedro 3:1. Aquí la situación, hermanos, es una mujer que tiene un esposo que no es salvo. Y este esposo que no es salvo, dice la Escritura, que Dios quiere que ese esposo sea ganado. En 1 de Pedro 3, dice el Señor, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta tarde voy a hablar de sujeción y sintonía. Sujeción y sintonía. Dios quiere que las esposas estén sujetas y los esposos estén sintonizados. La sujeción de una mujer es a su esposo, sea que éste sea salvo o no sea salvo. Pastor, si mi esposo no es salvo, entonces no tengo que sujetarme a él. La respuesta es, sí tienes que sujetarte a él, aunque él no sea salvo. Amén. Sí tienes que respetarlo a él incondicionalmente, porque eso es el pacto, hermanos. El pacto matrimonial, cuando estás en el altar y estás diciendo, prometo delante de Dios y de este testigo serte fiel en las buenas y en las malas. Y a veces hay más malas que buenas, ¿verdad? Pero no siempre es así. En la enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, y hasta que la muerte nos separe. Y ese pacto está, hermano, obligándonos delante de Dios a respetar, a sujetarnos, esposas al cónyuge incondicionalmente, hasta que Dios ya los separe por la muerte. Ahora, yo sé que esto no está incluyendo que si el esposo te pide algo antibíblico, te sujetes a él, o si te está pidiendo algo que va en contra de Dios, te sujetes a él. Eso es, hermanos, obviamente la excepción, porque la Biblia lo muestra. No vamos a hacer, si tu esposo te dice, ve y anda desnuda allá afuera, eso no la mujer no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es contra de Dios y el principio de Dios. Pero dentro del contexto del matrimonio, la mujer, la esposa, debe respetar, debe de sujetarse a su marido, aun aquellos que no son salvos. Y dice, para que los que no sean salvos, y mire, hermanos, el propósito de este asunto, a veces nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Para qué Dios quiere que yo haga esto? ¿Que Dios no sabe que es difícil? ¿Que Dios no entiende lo que estoy sufriendo? El propósito, hermanos, es para que Dios sea glorificado salvando a este esposo. Para que este esposo reconozca en algún momento que Dios tiene la razón y la conducta de su esposa estaba mostrando a Cristo, y por eso él aceptó a Jesús como Salvador personal. Y eso es lo que Dios quiere. No, al contrario, cuando la esposa es cristiana y la esposa no se sujeta a su esposo, no respeta a su esposa, el esposo dice, pues si eres cristiana y no haces esto que Dios te dice que hagas, ¿por qué yo voy a ser cristiano? Y sigue inconverso, sigue sin ser salvo.
y vemos no se está cumpliendo el propósito de Dios en ese matrimonio. El propósito de Dios, hermanos, es que Cristo sea formado en los cónyuges. Eso es que Cristo sea visto en mí, que Cristo sea visto en ella, que obviamente los dos seamos salvos y nuestra relación como creyentes unidos en una sola carne podamos mostrar a Cristo, hermanos, si comemos, si bebemos, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos, que Cristo pueda ser visto como iglesia, la esposa y como el esposo, Cristo, podamos mostrar a Cristo al mundo y el mundo conozca del Señor. Y dice la Biblia, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí vemos la conducta de la esposa, esto es, respeta a tu esposo, pero vemos también, vístete correctamente, no seas extravagante, no pongas tu énfasis en lo exterior. Dice la Biblia, versículo 4, pon tu énfasis en lo interno, el corazón, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Esto es, esposa, ten un espíritu afable, amable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, la mujer debe de ser amable, afable y no rencillosa. ¿Verdad, hermanos? Mi esposa enseñó una lección que me enseñó mucho cuando la estaba escuchando prepararse. Mejor es morar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. Una mujer rencillosa, peleonera, que pierde su dominio propio, su control, es terrible, hermanos. Gotera continua. La Biblia habla de una gotera continua. Fíjese este versículo en Proverbios. Vamos a ver este versículo. Vea lo que dice en el capítulo 19 de Proverbios 13. Proverbios 19:13. Dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Proverbios 19:13. Dice la escritura, Proverbios 19, versículo 13. Dice el Señor, Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de ¿qué, hermanos? De la mujer. ¿Sabe cómo torturaban a los prisioneros de guerra? Una gotera. Una gotera continua en su cabeza. ¡Tin! ¡Tin! Y esa tortura, hermanos, los hacía volverse locos. Esos hombres de guerra, esos hombres fuertes, valientes, que no tenían temor a enfrentarse a un ejército frente a frente, cara a cara, con espadas y lanzas y todos los armamentos de aquel entonces. Esos hombres, cuando los ponían en tortura bajo una gotera continua, se volvían locos. Y por eso dice la palabra de Dios que es difícil, en otras palabras, imposible, vivir con una mujer contenciosa, una mujer rencillosa, una mujer que no tiene un espíritu afable, que no tiene un espíritu apacible, porque Dios quiere que ella pueda ser el instrumento para que el esposo que no es salvo pueda ser salvo. Ahora, vea lo que dice en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Hablando Dios de el atavío de las mujeres en aquel tiempo, aquellas santas mujeres, el atavío de las mujeres era interno, de un corazón incorruptible, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese era el ornato de las mujeres. El atavío dice que esperaban en Dios. Y quiero ahí estacionarme, hermanos. ¿Se acuerdan de Wilmer? Parquees allí, pastor, decía. Me voy a parquear ahí tantito. Las cuales esperaban en Dios. Es que, pastor, usted no entiende. Ese esposo ya no aquí. Aquí ya me tiene harto. No lo aguanto. No puedo vivir con él.
La Biblia dice, espera en Dios. Dios va a usar tu conducta, Dios va a usar tu testimonio, Dios va a usar tu obediencia a los principios de la palabra de Dios para hacer un cambio. Pero Dios no puede usar cuando tú te comportas o tienes una conducta opuesta a lo que Dios quiere que seas. Y si le dices a Dios, salva a mi esposo, no lo aguanto. Y en lugar de portarte respetuosa, en lugar de portarte sujeta, te portas rencillosa y le faltas al respeto y no lo tomas en cuenta. Eso, lejos de llevarlo a que él sea salvo, va a alejarlo más de las cosas de Dios y se vuelve un ciclo donde tú acabas dándote cuenta que las cosas se están poniendo peores. Esperaban en Dios. Hermano, la clave aquí es que una mujer no es llamada a ser una mártir para siempre, pero Dios está llamando a una mujer a esperar en Dios. Porque Dios, hermano, Dios ve lo que pasa en tu vida. Me llama la atención, vea lo que dice Génesis 16, por favor, hermanos. Génesis 16. Ahí en Génesis 16 dice la palabra de Dios. Versículo 8. Y le dijo a Agar, Génesis 16, 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai. Aquí está hablando el ángel de Jehová. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Agar respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte, ¿qué, hermanos? Sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha, ¿qué, hermanos? Oído tu aflicción. Hermanas que están escuchándome, y ahorita voy a entrar con los varones, amén, hermanos. Pero hermanas que están escuchándome, Dios oye tu aflicción. Dios oye tu aflicción. Espera en Dios. Dios va a manifestarse en tu vida y Dios está pidiendo una conducta casta, una conducta respetuosa, dice la palabra de Dios, que esto es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atallaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, ¿y qué dice, hermanos? Obedecía a Abraham. Oiga, pastor, ¿no es Abraham aquel hombre que allá en Génesis capítulo 12, versículo 13, lo voy a leer para no mal citarlo? Pastor, ¿no es aquel que en Génesis capítulo 12, en el versículo 13, le dijo a Sara, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti? Ese es Abraham, hermanos. Ahora, hermanas, un segundo. Si ustedes fueran de viaje a México, o fueran de regreso a México o a Guatemala o a El Salvador, donde ustedes quieran ir, y le dice a su esposo, oye, mi amor, te amo mucho, pero cuando lleguemos a México o a El Salvador, di que eres mi hermana. ¿Cómo le caería eso, hermana, esposa? Te voy a decir lo que pienso. No, una esposa diría, ¿qué? ¿Que soy tu qué? Ni lo pienses. Que voy a permitir que tú hagas eso conmigo. Pero ¿sabe qué hizo Sara, hermanos? Sara se sujetó, obedeció a su esposo y dijo, soy su hermana. Ahora, quizá en tecnicismos eran medios hermanos, pero eso no es el punto. El punto es que ella, aunque eran esposo y esposa, Sara obedeció y Sara hizo lo que dijo su esposo y lo respetó y se sujetó a él, ¿sí o no, hermanos? Y después, note lo que dice la palabra de Dios.
esperó en Dios. Dijo Sara, pues vas a ver, te voy a acusar con mi papá. Y aguas cuando una esposa acusa a su esposo con su papá. Hermanos, cuidado. Porque tu esposo va a estar ore y ore. No dije llore y llore, pero ore y ore. Y Dios va a decir que ¿qué? No te oigo. Sí oye, pero no contesta. Porque dice la palabra de Dios en el texto de esta tarde que debemos de sintonizarnos, debemos de vivir con ella sabiamente para que nuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos. Y si eso no basta, que Dios no oye tu oración, entonces Dios tendrá que hacer algunas cositas para mostrarte que Dios está oyendo la aflicción de una mujer que está haciendo su trabajo como esposa para honrar a Dios. Y dice la escritura, hermanos, en el versículo 18 de Génesis 12, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Yo me imagino cuando, hermanos, llegó Abraham por Sara. Sara vio a Abraham y le dijo, y pensó, te dije, Dios me va a defender. ¿Verdad, hermanos? Esperaban en Dios. Las mujeres santas esperaban en Dios. Y dice la Biblia, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, sujetándose, respetando a su esposo, llamándole Señor. Señor con minúscula, porque, hermanos, nadie toma el lugar de Dios. Amén. Y dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Dice, si hacéis el bien sin temer ninguna, ¿qué, hermanos? Amenaza. La Biblia dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La palabra de Dios ahora nos habla a los varones. La Biblia dice, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo, hermanos? Sabiamente. Ahora Dios les dice a las mujeres, mujer, respeta a tu marido, esposa, obedece a tu marido, sujétate a él, y esa sujeción es incondicional. Debes de sujetarte a él, obedecerlo a él, siempre y cuando no te diga que hagas algo contra de Dios, contra los principios bíblicos. Sujétate a él. Si no está este hombre que está matándote, sujétate a él. Y si tú te sujetas a él, dice Dios, yo voy a obrar y voy a hacer cosas maravillosas en tu vida para que tu matrimonio pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Pero maridos, dice la Biblia, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hermanos, Dios nos dice a los maridos que igualmente, así como la mujer se somete y la mujer se somete de una forma humilde y sujeta, ahora el hombre igualmente debe vivir con ellas sabiamente. Hermano, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas es una palabra muy interesante en el original. Hay palabras en la Biblia que solamente se usan una vez. Esas palabras son muy interesantes porque no son muy comunes. O sea, en otras palabras, Dios buscó, hermanos, de todas las palabras, Él buscó una y la usó para explicar su sentir. Y no usó otra palabra que es muy usable o muy común, sino usó una palabra especial. Y la palabra que Dios usó aquí para este pasaje de vivir con ellas es la palabra sinoikontes. Y esa palabra quiere decir vivir de tal manera que tú vas a vivir entendiendo a tu esposa. Vas a vivir con ella haciendo todo lo posible para estudiarla, comprenderla, para poder amarla. Vas a vivir con ella de tal manera que tú vas a tener una unión con ella y eso te va a llevar mucho trabajo, pero Dios te va a dar la gracia. Fíjese, esa palabra vivir con ellas es un verbo, hermanos,
que está en participio como gerundio, que es un verbo que está como en presente continuo. Esto es, entender a tu esposa no quiere decir que has vivido con ella por 10, 20 años, pero que todos los días tú estás haciendo todo lo posible para vivir con ella, entendiéndola, comprendiéndola, para poder amarla mejor. De tal manera que tú la amas mejor. Esta palabra, este verbo se usa solamente en este contexto matrimonial. Ahora, hermanos, no es la Biblia dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Ese Juan 15 que habla de permanecer, es la palabra meno en el griego. Esa palabra meno quiere decir habitar, permanecer. Vivir con ellas, hermanos, no quiere decir que vives con tu esposa en permanencia voluntaria. Vivir con ella no quiere decir que estás morando con ella en un mismo lugar. No quiere decir eso. Vivir con ella significa que tú estás en unión con ella de tal manera que tú estás trabajando como un científico, hermanos, para entender a tu esposa todos los días. Y hermanos, déjeme hacer énfasis en entender a tu esposa. Hermano, los cónyuges cambiamos continuamente. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero no eres el mismo que eras cuando te casaste. ¿Ya se dieron cuenta de eso, hermanos? Ya hemos cambiado. Cambiamos de muchas maneras. Cambiamos físicamente. Ya, a veces hay retratos que digo, ¿qué le pasó a ese joven? Cambiamos físicamente, hermanos. Cambiamos emocionalmente. A veces por la vida nos hacemos más duros, más insensibles, más reacios, más ásperos, y cambiamos. A veces cambiamos espiritualmente. Te casaste, eras bien espiritual o no eras espiritual, y cambias y ahora eres más espiritual o quizá menos espiritual, y empezamos a cambiar. Pero cuando empezamos a cambiar es algo normal, hermano, todo cambia. Pero no es una licencia ni una excusa para repudiar a tu mujer o para repudiar a tu esposo, separarte de él o divorciarte de él. Es nuestro trabajo como esposos vivir con ellas sabiamente, como un hermano científico, estar con el microscopio y con la lupa y con todos los botes de ensayo y todo lo químico, etcétera, para poder estudiarla y comprenderla, porque cambiamos, hermanos. Mire, cambiamos también de una manera mental, cambiamos hormonalmente, hermanos. Las mujeres tienen un cambio, se llama menopausia a los 50 y 60 años. Los hombres también cambiamos, hermanos. Y perdemos testosterona y empezamos a perder masa muscular y empezamos a cambiar, nos empezamos a hacer a veces más bonachones, a veces más ásperos, a veces más enojones. Hermanos, ¿sí o no? Cambiamos. Pero por esa razón debemos de vivir con ellas, vivir con nuestro cónyuge. La Biblia dice sabiamente, esto es, vivir con ellas continuamente tratando de estudiar, de entender cómo mejor puedo amar a una esposa, cómo mejor puedo satisfacer su necesidad para que yo pueda ser ese esposo que es como Cristo, hermanos. Ese es nuestro privilegio, nuestra prerrogativa. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Y dice la Biblia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La Biblia dice que debemos dar honor a la mujer. Esto es, darle a la mujer honor. Quiere decir, la palabra honor quiere decir valor. Hermano, el que haya esposa hay el bien. Si tienes una esposa, hermanos, varón, no tiene precio. Dios te la ha dado. Y no tiene precio. Ella tiene un gran valor. A veces se devalúan las esposas. ¿Sabe que el peso se devalúa, hermanos? Yo recuerdo cuando pagábamos 7 pesos por $1 y luego 10 pesos por $1. Ay, se devaluó el peso. Ahora hasta 20 o más por $1. Bien devaluado el peso.
Y sabe que a veces la esposa, el valor de ella se devalúa a tus ojos, a tu corazón. Es normal, hermanos. La Biblia dice a los muchachos, le dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ya está viejita, ya está canosa, ya no camina, ya anda cojeando de aquí para allá, y a veces el esposo dice, no, pues ya igual, mi esposa ya no es jovencita, ni tú tampoco, amén. Y la menospreciamos y decimos, ya no me gustó, ya es más enojona, ya no me aguanta. A veces llora, a veces se ríe, no le entiendo qué está pasando. Como vimos en la mañana, caemos en confusión porque no estamos en esa transparencia de esposo y esposa. Y hermano, el Señor dice, por eso vivid con ellas sabiamente, dando honor, dándoles un valor que Dios te ha dado, algo precioso, algo que es para toda la vida, algo que tú debes apreciar porque la necesitas a ella te necesita a ti, y es la relación básica de la familia y la más importante después de tu relación con Dios. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermano, la mujer es un vaso frágil. Debemos de tratarla con cuidado, con cariño. Debemos de tratarla, hermano, con consideraciones. No tratarla como a tu troca, ¿verdad? O a tu herramienta y la avientas en el cajón o le das un golpe a la defensa. No, hermano. La mujer es con vaso frágil, con cuidado, con cariño, porque son vasos frágiles. No son menos que el hombre, hermanos. Ya lo vimos en la mañana, la mujer y el hombre, ambos fuimos creados a imagen de Dios. En esencia somos iguales, no tenemos diferencia. Pero, hermano, aunque no somos iguales a imagen de Dios, tenemos diferencia en quienes somos. Una mujer es diferente a un hombre es diferente a una mujer, y ambos en el matrimonio nos complementamos y Dios nos une para que hagamos la voluntad de Dios. Dice, y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, esto es tu hermana en Cristo, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué, hermanos? Estorbo. Dice la Biblia, yo quiero oír tu oración, varón. El varón, una de las cosas más poderosas que él tiene es su oración. Una de las cosas más valiosas que un varón tiene en esta vida cristiana es el poder orar y que Dios te escuche. Y dice Dios, si quieres que te escuche, trata bien a tu esposa. Porque si no la tratas bien, tus oraciones van a estar estorbadas por tu mala actitud. Ahora, para terminar el mensaje, hermanos, quiero dar unos ejemplos prácticos de necesidades de mujeres y cómo el hombre debe sintonizar y cómo la mujer debe de respetar o debe de sujetarse. Hermano, a veces pasa que la mujer tiene necesidades. ¿Y sabe qué es el amor? El hombre la Biblia dice que el hombre debe entender, debe de vivir con ella sabiamente, debe de entenderla, debe sintonizarse. Sintonizarse es la palabra clave. Yo la encontré clave, la palabra sintonizarse. Sintonizarse, hermanos, quiere decir que tú vas a estar en la misma frecuencia que tu esposa. Esto es, te vas a doler por lo que ella se duele, te vas a alegrar por lo que ella se alegra. Tú vas van a sentir juntos lo mismo, van a estar en sintonía. Como cuando tú estás en la radio buscando una estación y la encuentras, empiezas a sintonizar para poder tener una clara, escuchar claramente la radiodifusora. Así, hermanos, el hombre debe sintonizarse a su esposa, pero una de las formas de sintonizarse es ver cuáles son sus necesidades. Hermano, la mujer tiene necesidades. Número 1, la mujer tiene necesidad de sentirse apreciada. Ella tiene necesidad de sentirse especial, de sentirse que ella es única, que no hay nadie como ella. Levante la mano si tienes hijas. Amén. Pueden bajar su mano. Con las hijas, hermanos, hay a veces como un concurso de belleza. ¿Sí o no? ¿Y saben a quién quieren agradar?
a papi. Quieren que papi las vea y diga, qué bonita te ves. ¿Verdad, hermanos? Qué bonito vestidito traes. Ay, papi, da la vuelta y baja la cabeza y se agacha y empieza a mover su cabecita. Sí, papi, pues qué bonito está. Y si su hermanita llega y trae otro vestido más bonito, la nena dice, ay, wow, vamos a hacer algo porque quiero ser apreciada por papi. Y qué importante, hermanos, que entender que la mujer tiene la necesidad para sentirse apreciada. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué sucede cuando los hombres no vemos esa necesidad? La mujer tiene necesidad de sentirse apreciada. Hermano, la mujer necesita un hombro donde llorar, donde recargarse, ¿sí o no, hermanos? La mujer, desde que eran niñas, buscan a su papi para que su papi les dé un beso, les dé un abrazo. Las niñas son apegadas a los papás porque así es. Ellas quieren el aprecio del sexo opuesto de su papi, que es totalmente puro y correcto delante de Dios. Ellas quieren ese aprecio y quieren sentirse importantes, sentirse apreciadas. Pero a veces los hombres no lo vemos, hermanos. Y pensamos, pues, que a veces, fíjese, hermano, la mujer tiene la necesidad de sentirse apreciada. Y desde que, como le dije, desde que estaban chiquitas, querían ese aprecio de su padre. Pero tristemente, esa mujer que tiene esa necesidad de aprecio, de afirmación, tiene esa necesidad de que la estén chuleando y que la valoren, esa mujer se casa con un hombre que en mis notas yo lo llamé como tirano, el intimidador. Tirano, el intimidador. Esta mujer, buscando aprecio y aceptación, se casa con tirano, el intimidador. ¿Sabe por qué? Tirano, el intimidador, es machista. Y apareció en caballo y se la robó. Y la mujer dijo, este sí me aprecia. Es más, hasta se fue hasta lo más que podía hacer, hasta me robó y toda la cosa, me decía, este hombre me decía, qué hermosa estás, mujer, y qué bonita que estás, y qué bien te ves. Pero este hombre, tirano, el intimidador, tiene un problema, que tirano, el intimidador, es un hombre que es abusivo con ella o con su esposa. Tirano, el intimidador, es un hombre que a veces hasta golpea a su esposa. Pero la esposa, cuando se casó con él, se enamoró tanto de él. ¿Por qué? Porque la apreció y le dijo palabras bonitas y también la aceptó y le dio seguridad y muchas cosas que ella necesitaba. Pero ahora que ya están casados, este hombre, tirano, el intimidador, es abusivo físicamente, abusivo emocionalmente, a veces es golpeador. Cuando llega a la casa, tirano, el intimidador, hermanos, lo viene acompañando una nube negra. Y se mete, entra por la puerta de la casa y todos los niños, hermano, desaparecen a su recámara. Porque es enojón, es gritón, y cuidado le respondas porque te golpea y te maltrata y te dice de cosas. Tirano, el intimidador, hermanos, tiene un problema. Y el asunto es que a veces la esposa, su papá era igual. Y ahora su esposo es igual. Y la esposa ya se aburrió de los hombres y dice todos son iguales.
Ella se hizo la líder del movimiento feminista porque dice: mi papá era abusador, mi esposo es abusador, todos son iguales. Y cuando está casada con este hombre, ella debe de entender que aunque es un hombre que es intimidador, que es violento, que es abusivo, él necesita ser respetado. Amén, hermanos. Él necesita ser respetado. ¿Por qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, hermanos, si una mujer está siendo golpeada por un hombre, le voy a decir qué hacer. Marque 911. Marque 911. Y dígale a la policía que la están golpeando y vienen por él y se lo llevan. Pero si es un mal carácter, si es un hombre que está siendo a veces grosero, áspero, es a veces muy despreciativo de la esposa, no la aprecia, hermano, la palabra de Dios dice que esta mujer tiene una necesidad y el hombre debe sintonizarse con su esposa y decir: wow, mi esposa, ella necesita que yo la aprecie, ella necesita que yo le muestre amor. Es triste, pero a veces los hombres crecemos en un entorno donde nunca nos dijeron te amo. Y tenemos tanto problema en decir a nuestras esposas te amo. Nunca nos dijeron nuestros padres: hijito, te amo. Y tenemos un gran problema en decir a nuestros hijos: hijo, te amo. Pensamos que es algo de mujeres, que no es para hombres. Pero hermanos, Dios nos dice todo el tiempo que nos ama, ¿sí o no? Dios nos expresa en su palabra continuamente el amor que Él tiene para con nosotros. Un amor, hermano, que es continuo. Un amor que no va a dejar de ser porque Dios no cambia. Pero este tirano intimidador necesita que su esposa se sujete a él. Y él necesita sintonizarse con la necesidad de su esposa. Su esposa necesita que este hombre entienda que hay una necesidad que ella tiene, y esa necesidad es ser apreciada. Hermanos, cuando un hombre aprecia a su esposa y ella se da cuenta de cuánto la aprecias: mi amor, gracias por lavar los trastes, mi amor, gracias por cocinar, gracias por lavar la ropa, gracias por limpiar la casa, mi amor, qué bonito vestido traes, mi amor, qué bonita que te ves. Hermano, así como las niñas se ponían bonitas para su papá, igualmente una esposa con un corazón correcto se viste bonita para su esposo, ¿sí o no, hermanos? Y el esposo a veces no nos pasa por aquí entender, vivir con ella sabiamente, que ella está necesitando, como cuando era niña, igual ahora es mujer, que ha crecido, igual ahora necesita aprecio, que le demos palabras de afirmación, que la valoremos y que pensemos y le digamos: eres la más hermosa del mundo, como cuando le dijiste que cuando estabas tratando de conquistarla para casarte con ella. No cambian las cosas, hermanos. Pero a veces olvidamos. Vivir con ella sabiamente es seguir entendiendo, seguir aprendiendo más de ella. Otra necesidad que tienen las esposas, hermanos, tienen la necesidad de expresarse, de comunicarse. Los hombres, hermanos, podemos ir al baño solitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos lavamos las manos, salimos. Pero yo me acuerdo, las muchachas a veces hasta al baño les gusta ir acompañadas. ¿Se han fijado? Es un fenómeno rarísimo, ¿verdad? Pero me acuerdo muy bien en los colegios bíblicos, cuando están dos jovencitas platicando y nomás se ven y, ok, vamos al tocador. Y ahí van, hasta a veces agarradas de la mano, ahí van de lado a lado platicando y ahí van de la mano al baño y ahí van wiri, platicando y bien contentas, sonriendo. ¿Por qué? Porque una mujer tiene una necesidad de expresarse, de comunicarse. Una mujer tiene la necesidad de ser oída, hermanos. Y a veces dice la esposa: pues es que ¿cómo voy a respetar a mi esposo si mi esposo no me oye? Le estoy platicando y se duerme.
Usted dice, no, eso no pasa. Sí, sí pasa, hermanos. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Le estoy platicando y de repente de los ojos se le ponen blancos, así como que no está escuchándome. Y le pregunto, a ver, ¿de qué estaba hablando? Y se me queda viendo. Perdón, ¿me puede repetir? Hermano, vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. Esto es viendo. Usted dice, pastor, ya mi esposa está más mayor, ya no tiene 15 años, ya no va al baño con las amiguitas, ya puede ir sola. No, ella sigue teniendo la necesidad de comunicarse, de expresarse, la necesidad de expresar sus emociones, expresar sus sentimientos. Hermano Pili, a veces vamos a la montaña, mi esposo y yo hace mucho que no vamos, pero íbamos. Y vemos a las mujeres subir la montaña. ¿Sabe qué van haciendo? Wiri, wiri, wiri. Wiri, wiri, wiri. Ja, 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 ja. Wiri, wiri, wiri. Wiri, wiri, wiri. Ja, ja, ja. Yo digo, están haciendo clic. Y luego veo a una pareja subiendo la montaña. ¿Y sabe qué veo? Callados. Y no, más de eso, hermanos. Ahí va el hombre. Que no me alcance. Porque, ¿cómo me va a alcanzar? Yo soy el hombre. Yo soy el varón. Yo debo de ganar. Soy competitivo, ¿sí o no, hermanos? Así somos. Es naturaleza humana, hermanos. Y pensamos, pues, así soy. Pero, hermano, la Biblia dice... Bueno, la mujer dice, la esposa dice, ¿y cómo voy a someterme a este hombre? Si no le interesa lo que pienso, no le interesa escucharme, no quiere platicar conmigo. Yo traigo aquí un montón de cosas que decirle, pero él nunca tiene tiempo. Llega cansado del trabajo, no me dedica tiempo, pero lo vieras con sus amigos, ¿verdad? Hermano, aún esa mujer que se casó, y aquí tengo otro personaje, que se casó con un hombre que se llama hermanos, Carlos el competitivo. No la aprecia, no la escucha. Carlos el competitivo, hermanos, es un hombre que le gusta siempre ganar, como a todos los hombres, ¿sí o no? Carlos el competitivo siempre quiere los trofeos. Quiere la mejor casa, quiere el mejor carro. Si su vecino trae un carro del año 2020, él dice, yo voy por el 21. Y a veces la esposa fue lo mismo para Carlos el competitivo, otro trofeo. La conquistó, ya la tiene en la repisa, pero ahora está acumulando polvo y aventada, arrinconada, olvidada. Cuando debemos ser varones que vivamos con ellas como hermanos, sabiamente, estar entendiéndolas, estar viendo qué es lo que ellas necesitan. Y a veces, hermano, las esposas necesitan un tiempo de expresarse, de comunicación, de entenderlas. Como le decía en la mañana, a veces la esposa de repente llora de la nada. ¿Está mal eso? No, es normal, hermanos. Es normal. Y dice el esposo, otra vez llorando. Si lloraste ayer. Uno piensa, yo lloré, creo que hace un año. Pero hermanos, lloramos, pero la esposa necesita expresar, mostrar, no solamente expresarse, pero que tú la aprecies, que tú la abraces, que tú la beses, que tú la apapaches, que tú estés a su lado cuando más te necesita. ¿Por qué? Porque eso es vivir con ella sabiamente, eso es sintonizarse con ella. Es ver dónde está, ver por lo que está pasando. A veces hay dificultades, viene el fallecimiento de un ser querido. Viene, hermanos, un problema con los hijos.
La esposa sufre más, siente más lo que pasan a veces los hijos que el esposo, hermanos. ¿Por qué? Por su naturaleza emocional, sentimental, más sensible. No que el esposo no nos afecte, pero nos afecta diferente, hermanos. Uno anda tenso y tieso y enojado. Ella llora, ella está sensible, ella es más vulnerable. Pero el esposo, para vivir con ella sabiamente, debemos de sintonizarnos, escucharla, amarla, apreciarla y apapacharla, porque ella necesita expresarse, hermanos. Otra necesidad del esposo, hermanos, es la necesidad de sentirse seguras. La esposa necesita sentirse segura. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, ¿se acuerdan los que tienen hijas? ¿Quién es el más guapo para las hijas? El papá. ¿Quién es el más fuerte para las hijas? El papá. Si sale un monstruo de la selva, ¿quién las va a proteger? El papá. Y si lo creen, hermanos. Papi es el héroe, papi es el más fuerte, papi es el más guapo, papi es el mejor, papi es el que nos protege. Y cuando hay un peligro, rápido corren con papi y con mami. Pero aquí estamos, por el ejemplo, viendo el esposo como el protector, el proveedor. Rápido corren con papi, porque con papi se sienten seguras. Y esta niña que creció con papi, que papi era el héroe, papi era el más guapo, de repente se enamora de alguien. Y le preguntas, oye hija, ¿te pusiste los lentes? Se enamora de alguien. Y ese alguien, hermanos, es bien trabajador. Espérate, no acabo todavía. No acabo, voy agarrando vuelo apenas. Es bien trabajador. Y dice, no, pues con voy a estar segura. No me va a faltar casa, no me va a faltar techo, no me va a faltar comida. Vamos a poder comprar vestiditos y ropita con todo va a estar bien. ¿Y sabe con quién se casa, hermanos? Se casa esta mujer con Pepe, el proveedor. Pepe, el proveedor. El problema es, hermanos, que Pepe, el proveedor, vive para trabajar. Ahora sí. Vive para trabajar Pepe, el proveedor. Él llega a la casa cansado porque trabajó mucho tiempo, se baña, come y se va al sofá para que nadie lo moleste. Y no tiene ninguna otra responsabilidad. Dice, yo ya trabajé, ya traje el sustento. Mujer, ¿qué más quieres? Te estoy dando todo mi tiempo, todo mi esfuerzo. ¿Por qué me dices que no te amo? Si estoy proveyendo todo lo que tú necesitas. Hermano, amén por trabajar. Déjeme decir esto. Dios nos enseñó a trabajar, amén. Dios trabajó 6 días y un 7º día descansó, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva, y específicamente a Adán, que guardaran el huerto para que no faltara nada, que trabajaran en el huerto. Dios es un Dios, dice la Biblia, que el que no trabaje, que no coma. Pero hay hombres, hermano, que todo lo que ellos piensan que es su responsabilidad es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Estaba leyendo una estadística, hermanos. La estadística dice que el 60% de los estadounidenses trabajan 12 horas o más. La Biblia dice que debemos trabajar, hermanos, 8 horas. Y usted lo puede ver en varios principios. Cuando Salomón construyó el templo, él planeaba turnos de 8 horas. La Biblia dice que debemos descansar. Vamos a decir, dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas. Lo que hagamos con las 8 horas restantes es lo que va a mostrar si vamos a tener un matrimonio exitoso, una familia exitosa. Porque aquí es donde nosotros tenemos como varones que usar ese tiempo para sintonizarnos con nuestras esposas, hermanos. Para amarlas, para ver cuáles son sus necesidades.
No pensar que ya cumplimos toda la responsabilidad en la vida, hermanos. El tener trabajo es un medio, pero el fin es darle gloria a Dios. El fin, hermanos, no es proveer. El fin de nuestra vida es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es el fin. Y Dios quiere que amemos a nuestra esposa, nos sintonicemos con ella. Y la esposa dice, pues mi esposo llega a trabajar y se baña, come y no nos pone atención, ya no le interesamos, no nos escucha, no quiere que le hagamos ruido y hay tantas cosas. Y esa esposa dice, no lo voy a respetar, no me voy a sujetar a él. Y la Biblia dice, hermanos, que aunque tengas un temor con tu esposo, que no le interesas, no le importas, dice versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, fíjese hermana, haz el bien, sin temer ninguna que, hermanas, amenaza. Esto es, hermana, sujétate a tu esposo, aunque él sea Pepe el proveedor, aunque él sea Tirano el intimidador, aunque él sea Carlos el competitivo, sométete a tu esposo, porque él va a ver la diferencia en ti por tu conducta sabia, tu conducta respetuosa, tu adorno interior de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y oramos a Dios que ese esposo va a vivir contigo sabiamente, va a sintonizarse y va a darse cuenta, mi esposa también ha trabajado igual que yo. Amén. Hermano, la esposa también trabaja. No, pastor, está en casa. Por eso. En la casa hay mucho trabajo, hermanos. Uno dice, yo ya trabajé 8 horas, llego a casa, Dios, y ella dice, ¿yo cuándo, verdad? También yo lavé la ropa, cuidé a los niños, y necesito hablar con alguien o me vuelvo loca. ¿Ha pensado eso, hermanos? Toda la mañana sales a trabajar y ella se queda con niños que no pueden hablar, que no pueden comunicarse con ella a un nivel de adulto. Ella está ansiando que llegues y llegas, y ni caso le haces, estás cansado, pones la televisión del partido y la haces a un lado. ¿Y qué pasó, hermano, con esa sintonía de ver cuáles son sus necesidades, de ver cuál es lo que ella necesita? El matrimonio es, hermano, un estado donde morimos a la vida individual. Morimos para agradarnos a nosotros mismos y ahora vivimos para agradar a Dios y a nuestro cónyuge. Es la diferencia, hermanos. La esposa tiene otras necesidades. Las esposas tienen la necesidad de sentirse seguras, sentirse apreciadas, sentirse atendidas, sentirse aprobadas, sentirse afirmadas, sentirse entendidas. Las esposas tienen la necesidad, hermanos, de ser delicadas, detallistas, ordenadas, ser deseadas, cumplir con su propósito en la vida, ser dirigida, expresarse, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos como esposos? Hermanos, sintonizarnos con ellas. ¿Cuál es tu necesidad? El reto de este mensaje, hermanos, es a las esposas que se sujeten a sus esposos. Y el reto a los esposos es que te sintonices con tu esposa y veas qué es lo que ella está sintiendo, pensando, para que tú puedas amarla en donde ella tiene una necesidad. Amarla como Cristo la ama y te ama a ti y a mí. Para que, hermano, haciendo esto, las esposas puedan ganar a su esposo que no es salvo. Los esposos podamos tener oraciones que no tengan estorbo. Y haciendo esto vamos a poder ver a Dios obrar, hermanos. La vida de matrimonio es una vida hermosa. Y yo quiero terminar con esto. Cuando tú mueres a ti mismo y vives a Cristo, hermanos, Dios te va a dar la satisfacción de ver que tus esfuerzos en obedecer a Dios no son en vano, hermanos.
todo lo que tú hagas por obedecer a Dios no es en vano. Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir, Dios va a satisfacer tus necesidades y va a darte tus peticiones con creces, porque, hermano, obedecer a Dios nunca es en vano, siempre funciona, hermanos. Por otro lado, si nosotros somos, como se mostró en el video acá, que mi esposo es tirando el intimidador, no lo voy a respetar. El esposo no es respetado y dice, no la voy a amar, no me voy a sintonizar con ella, que se sienta mal. Y caes en ese ciclo, hermanos. Vas a caer profundo al punto de que no va a haber resolución, no va a haber solución para tus problemas más que separarse. Cuando Dios dice, yo puedo hacer que si esperas en mí, yo oiga tu aflicción y yo actúe a tu favor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido bendiga, Señor, esta enseñanza y ayudes a cada matrimonio que estamos aquí a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder tener el ejemplo de Sara en las Escrituras. Gracias por Sara, Señor, que cuando su marido le pedía algo, ella obedecía llamándole Señor, sin temer ninguna amenaza. Señor, cuando esposas tienen maridos inconversos, hay temor en ellas, porque sus necesidades no están siendo satisfacidas y porque sus esposos a veces, lejos de amarlas, las intimidan, las amenazan. Y ellas se sienten, Señor, sin salida, pero gracias por Sara, que deja una herencia a las mujeres de respeto y de sujeción a sus maridos. Gracias, Señor, por los varones que podemos aprender de Cristo y que podemos vivir con ellas sabiamente, sintonizándonos, Señor, a sus necesidades, sintonizándonos al sentir, al pensar, a lo que está pasando por el corazón de nuestras esposas, para que ellas se sientan amadas, apreciadas, para que ellas se sientan seguras, afirmadas, entendidas, deseadas por sus esposos y sientan, Señor, que somos como Cristo. Padre, te pido que nos ayudes a ser sabios y a vivir con nuestras esposas sabiamente. Danos, Señor, el deseo de conocer más a nuestra esposa y no estancarnos en lo que sabemos de ellas de hace 5, de hace 10 años. Pero todo está cambiando, Señor, y ayúdanos a disfrutar la relación y conocernos y, Señor, servirte a ti mutuamente. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar al Señor, hermanos. Hermano, vamos a cantar el número 290, ahí en su seminario, en la pantalla. La carrera está delante y hay un fuente venal. Cuando muchos te rodean, cuando fuerzas sin volar, se agota cada sueño y el valle es abismal. Nuestros ojos son en Cristo, me dan fuerza espiritual para
Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver los anuncios. Y los anuncios de hoy son cumpleaños de la semana. Tenemos cumpleaños la hermana Gaby Erlenbush, cumpleaños el día 24 de marzo, y la hermana Devani Gómez el 30 de marzo. Y son los dos que tenemos próximos en estos días. Si alguien más cumpleaños en marzo, levante su mano para poder recordarlo. Ok. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Estemos orando por la hermana Marta. Yo creo que está próxima a dar a luz, Marta Sánchez. Oremos por ella para que Dios les ayude. Y también oremos por el papá de la hermana Angélica López, que sale mañana para Guatemala, y me avisó la hermana. Vamos a estar con mi papá esta tarde para que oren por nosotros y vamos a orar por ellos. Y vamos a orar, hermanos, también por nuestra iglesia para que sigamos firmes y adelante en el Señor, en los caminos del Señor. Pues de pie, le voy a pedir a mi hermano César si puede pasar a despedirnos en oración. Gracias por su presencia, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra predicada en esta noche. Gracias por animarnos, y pido que sigas bendiciendo a cada pareja, Señor, para que seamos más como Cristo. Bendice a cada hermano y, Señor, te agradecemos por todo lo que recibimos de ti, Señor. Bendice esta semana, Señor. Bendice nuestros trabajos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que, Padre, que nos traigas con bien el miércoles a escuchar más de tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.